Ok, bueno, bienvenidos a nuestra clase Diferencia entre posesión demoníaca o enfermedad mental. Esta clase es una clase que promete muchísimo para acá, para la Universidad de Teología, y queremos hablar acerca de esta clase porque es bastante interesante lo que nosotros hoy podemos coincidir, ¿no?, con este tema. Y es una de las clases que más me gusta porque tenemos que hacernos algunas preguntas antes de iniciar esta clase. Si hoy llega una persona a nuestra iglesia gritando, dando voces, echando, o sea, teniendo convulsiones, o diciendo que ve seres espirituales, la pregunta que siempre me hago: ¿sabríamos qué hacer como pastor? ¿Sabríamos qué hacer en este tiempo? Y esa pregunta tenemos que hacérnosla siempre, porque es una pregunta, es una línea muy delgada, es una dirección que tenemos que saber tratar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una posesión demoníaca y una enfermedad mental? Lamentablemente no hay un termómetro como cuando uno va al médico y uno en el médico puede, mira, tienes la tensión alta, la presión baja. No hay un termómetro. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con el discernimiento espiritual y con las herramientas que hoy vamos a aprender. Un lado, hay personas que le atribuyen todo al diablo. ¿Conocen ese tipo de personas? Que todo es espiritual. Y por el otro lado, hay personas que le atribuyen todo a la psicología. Si alguien tiene depresión, dice que tiene un demonio. Si alguien está poseído o escucha voces, inmediatamente la gente habla de liberación. Pero esto es un extremo y no podemos trabajar en estos extremos. Tenemos que identificar, y creo que el discernir la diferencia y el estar hoy aquí en esta clase para discernir la diferencia es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar. Quiero hablar acerca de unos datos actuales. Y es que en la Organización Mundial de la Salud se dice que una de cada 8 personas en el mundo vive con trastorno de salud mental. Una de cada cuántas? De cada 8 personas. ¿Sabe cuánto representan esas personas a nivel mundial? 970 millones de personas representan. Personas que tienen trastornos de ansiedad, que tienen depresión. ¿Y esto qué significa? Significa que como líderes, como pastores, como consejeros, es inevitable que personas con estos sufrimientos lleguen a nuestras iglesias, que personas con patologías o con sufrimientos psicológicos lleguen también a nuestra iglesia. La Biblia también nos enseña que esto es una realidad espiritual, que también hay espíritus, que Jesús expulsó demonios. Porque hoy yo no voy a decir que Jesús no expulsó demonios. Yo creo en la liberación como nadie. O sea, de hecho, creo que toda mi vida me formé en el tema de liberación desde niña. Pero también creo que yo misma era una de las que decía que todo era un demonio. Todo era un demonio hasta que entendí. ¿Cómo lo entendí? Cuando me enfermé yo mentalmente. Cuando a mí me dio el síndrome de burnout, burnout, cuando me dio ese síndrome, ¿qué sucedió conmigo? Yo me liberaba, me ponía las manos, me echaba aceite. ¿Qué no hacía yo? Creyendo que era algo espiritual. Efectivamente, todo lo que nos sucede es algo espiritual. Si tú estás enfermo, tú puedes orar para que una persona se sane o no. Si la persona tiene diabetes, tú puedes orar y echar fuera la diabetes de la persona. Claro que sí. Claro que puedes desarraigar la enfermedad. Pero aquí hoy no vamos a hablar de enfermedades como tal, sino que vamos a hablar de un sistema espiritual. Entonces, según estudios pastorales, la diferencia que hay entre una persona endemoniada y una persona que tiene un diagnóstico y que se le tiene que dar un tratamiento, se tiene que conocer a través de herramientas, a través de causas médicas, a través de que si es una posesión espiritual o no. Esta clase no está escrita ni está desarrollada para generar miedo entre nosotros, tampoco para promover o especular sobre el Ministerio de Liberación, tampoco para promover y especular
sobre la psicología y decir que la liberación no es. No, esto es para que nosotros entendamos la cristología, lo que significa el discernimiento espiritual dentro de la iglesia. Entonces, ahora sí vamos a estudiar y vamos a ver este libro, y mi oración al terminar esta clase para con ustedes es que podamos nosotros reconocer y tener prudencia, mirar con compasión a las personas, comenzar a ver las cosas como tienen que verse. Vámonos al capítulo uno del libro. Al capítulo uno del libro. Usted lo puede ir leyendo. Vamos a leer Biblia hoy, ¿verdad? Diferencia entre posesión demoníaca y los fundamentos bíblicos y teológicos de la posesión demoníaca. Entonces, en este primer capítulo, nosotros vamos a estudiar uno de los temas más delicados. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a diferenciar entre lo mental y lo espiritual. Eh, no queremos generar con esto ni miedo ni un sensacionalismo de que, mira, esto es un demonio de ahora en adelante. No, 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 no. Queremos ver las cosas como se tienen que ver. Y para saber esto, yo tengo que identificar qué es la posesión demoníaca. Antes de yo saber qué es lo que quiero mostrar acerca de lo que es la parte de la psiqui, tengo que saber qué es la posesión demoníaca. Cuando hablamos de la posesión demoníaca, ahí está en la pantalla. Dice que la posesión demoníaca es un estado excepcional descrito de las escrituras, ¿verdad? Donde uno o varios demonios ejercen el control sobre una persona, afectando profundamente su ¿qué? Conducta. Su conducta. O sea, los demonios van a la conducta de la persona. Los demonios afectan la conducta de la persona, afectan la percepción y afectan la capacidad de actuar. Entonces es importante notar que la Biblia nunca presenta este fenómeno como algo común ni cotidiano. Nunca lo presenta. Ay, es que es común, todos andan endemoniados. No, es que la mayoría de la gente en mi iglesia está endemoniada. No, la Biblia no lo representa como algo común, pero sí sucede. Sí sucede. Los evangelios muestran casos específicos donde Jesús interviene, donde Cristo interviene directamente, donde hay algunas situaciones demoníacas, algunas enfermedades mentales, algunas posesiones demoníacas que Jesús iba y lo que hacía era reprender. No, Jesús nunca hizo diagnósticos apresurados, y nosotros tenemos que evitar como líderes, porque recuerde que aquí estamos formando líderes del Señor. Aquí hay gente, todo el que está aquí en el chat, en el Zoom, los que me van a ver por diferido, los que están viendo el video, los que están aquí en la sala, todos somos líderes del Señor. Y como líderes del Señor tenemos que evitar dar apresuradamente ese diagnóstico, o decirle a la gente loca, o llamarlo esquizofrénico, o decirle está endemoniado, sino entender las cosas. Tenemos algunas referencias claves ahí en pantalla. Esa referencia clave de Marcos, de Lucas y de Mateo, no voy a hacer que la busquen porque ahí habla del endemoniado de Gadareno. Esos tres capítulos, pasajes, y yo sé que todos ustedes se han leído lo del endemoniado de Gadareno y lo vamos a ver más adelante. Entonces, allí la pantalla dice, la posesión no es equivalente a toda enfermedad mental, sino a toda, ni a toda opresión espiritual. ¿Puede un cristiano ser poseído? Díganme ustedes si ustedes no se han hecho esa pregunta, y si no se la han hecho ustedes 1500 veces. Uno se la ha hecho, o sea, no las han hecho. En varias iglesias, cuando voy a dar talleres de liberación, la gente me dice, hay pastores que no les gusta que yo vaya a dar talleres de liberación porque creen que su iglesia no puede estar poseída, porque dudan de eso, ¿me entienden? No lo identifican. Pero ¿puede un cristiano estar poseído? Yo creo que esta es una de las preguntas más debatidas dentro de la iglesia del Señor. Y la respuesta la vamos a conseguir en la misma Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Efesios
dice algo muy claro. Efesios dice que todos hemos sido, ¿qué? Sellados. Vamos a buscar Efesios 1:13, si me lo puede buscar Sol aquí. Efesios, primera de Juan 4:4, me lo puede buscar Sol de Honduras por allá. Segunda de Corintios 6 del 14 al 15, ¿me lo quiere buscar alguien de aquí? La pastora Karen, ok, perfecto. Y vamos a leer la Biblia rápidamente. Ok, Efesios 1:13 Ajá, ¿qué dice? dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces dice que nosotros fuimos, ¿qué? Sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice primera de Juan 4:4, Sol? Dice, como tenía que pasar por Samaria, primera de Juan 4:4. Ahorita, perdón. Te fuiste a los evangelios. Ok. Primera de Juan 4:4. Listo. Segunda de Corintios 6:14, mientras que Sol busca primera de Juan 4:4. El tema dice Dios vive. Habla lo más duro. No Ajá. os unáis Ujú. en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿Qué compañero? ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo en Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ok. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, amén. Dime qué dice eso, Sol. Primera de Sí, Juan 4:4. ya, Ok. perdón. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, Ok. porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ok, entonces, 16. si nos vamos a la palabra, efectivamente nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, somos guardados en Cristo Jesús, no podemos tener concordancia con las tinieblas y un cristiano definitivamente que haya nacido, que haya sido transformado, no puede estar poseído, pero puede estar influenciado, puede estar influenciado. Y si un cristiano no ha, que va a tu iglesia, porque el que va a tu iglesia no significa que sea cristiano. O sea, por eso es que, o sea, si alguien va a tu iglesia no significa que, ay, que es cristiano. No, un cristiano es alguien que, como dice Juan, que ha entendido la justificación, sabe que no hay pecado, ha entendido que está sellado. Entonces es allí donde hay una línea muy delgada y como todos vamos camino a la justificación, entonces por eso es que se nos hace difícil entender que sí hay casos en la Biblia, sí hay casos que hay gente que de una u otra manera está influenciada por el enemigo. Cuando Pedro se para frente a Jesús y le dice, Señor, no vaya, no te venga eso, ¿verdad? No vayas a la cruz. ¿Qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás. Ojo, él no le estaba diciendo, estás poseído por Satanás. Él no le estaba diciendo eso. Pero le estaba diciendo, en estos momentos tu boca está siendo influenciada. Así como fue influenciada por el Espíritu Santo que te dije, no te lo reveló carne y sangre, hoy te puedo decir que está siendo revelada, está siendo influenciada por el enemigo. Entonces, el creyente pertenece a Cristo, está sellado por el Espíritu Santo, puede sufrir ataques espirituales y no debe vivir con temor. Cuando vamos a los casos bíblicos de posesión, queremos ver que los evangelios presentan diferentes casos de posesión. Ya va. Los evangelios presentan diferentes casos de posesión. Está el Gadareno. Si yo le doy aquí a Jai, ¿qué pasa con esto? Yo lo quito. ¿Lo quita esto? Sí, quiero. Ajá.
El Gadareno, ya todos saben el tema de Gadareno, ¿verdad? También el muchacho con el espíritu mudo, ¿se acuerdan de eso? Que llegó a Jesús, un muchacho que era mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, él tuvo un discernimiento. Él no dijo, cuando tú ves a alguna persona que tiene una enfermedad, y aquí es importante ver, cuando tú ves a una persona que tiene una enfermedad, la persona puede tener un espíritu que le está causando esa enfermedad. Puede tener un espíritu. Pero también ese muchacho que era mudo podía ser que tenía problemas con la sordera. Porque el que es mudo, la mayoría de veces es mudo porque nació sordo y no aprendió, nunca escuchó, nunca aprendió a hablar. Entonces de repente puede ser que le faltaba algo de los oídos. Pero en este momento Jesús dijo, esto es algo espiritual y dice que echó fuera el espíritu. El joven con el espíritu de adivinación, la joven, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia? Y el de la sinagoga. Entonces aquí hablamos acerca de, de los casos que habla la Biblia que fueron puntuales, puntuales. Todos son distintos y cada uno tenía un síntoma diferente, manifestaba un síntoma diferente. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no existe un patrón único que para identificar una posesión demoníaca. No, es que cuando la gente tuerce los ojos así es porque está endemoniado. No, es que está caminando, es que cuando la gente hace esto es porque está endemoniado. Dígame si no nos enseñaron eso. Nos enseñaron eso. Cuando la gente tiembla así es porque está endemoniado. Entonces, creemos, nos enseñaron formas. Hay gente, mire, hay una escritora muy famosa de mis tiempos, a lo mejor ahorita habrán otras, ¿no? Pero yo leía tanto sobre liberación porque me llamaba mucho la atención este tema de Rebecca Brown. ¿Quién ha leído de Rebecca Brown? Nunca leyeron. ¿Tú nunca leíste esa de Rebecca Brown? Honestamente, Él vino a liberar a los cautivos, es uno de los libros de ella. Pero esta es una mujer que Dios usó mucho en un tiempo acerca de la liberación. Ella escribió Cerdos en la Sala, escribió muchos libros de liberación. ¿Y qué sucedió con él? ¿Qué sucedió con esta mujer? Que ella enseñó formas, ¿no? Ella dijo, mira, a los gatos sáquenle los demonios de esta forma, a la gente sáquenlo. Entonces la gente aprendió sus experiencias como doctrina. Y eso no es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Porque no es que los demonios de brujería se sacan de cierta manera, los de tal se sacan, no. O sea, los demonios salen por el poder de Dios. Amén. No tiene que ver con nada. Y yo quiero que aquí hablemos sobre un caso de opresión. Y este probablemente es uno de los pasajes para mí más importantes para el discernimiento espiritual, pastoral, bíblico de liderazgo. En Lucas capítulo 13, Jesús encuentra a una mujer encorvada que tenía 18 años con una curvatura, o sea, estaba jorobada. Esta mujer no tenía manifestaciones demoníacas, no se reía sola, no hablaba sola, no tenía sueño, no dice la Biblia nada de eso. No dice la Biblia que hacía cosas extrañas, no dice eso. Dice que lo único que tenía era algo de su cuerpo. Y, y muchas personas asumirían otras cosas, pero Jesús entendió que esta mujer tenía una opresión, no tenía una posesión, tenía una opresión. Lucas, allí cuando la Biblia habla de esta mujer, habla del verbo daimonizomai, dainomizomai, cuando dice que entró una mujer que tenía hace 18 años un espíritu de enfermedad. Cuando ahí la Biblia habla de eso, habla de daimonizomai. Daimonizomai. Eso está en el libro que ustedes se van a leer. ¿Qué describe allí este libro? Describe que una posesión demoníaca. Cuando la Biblia habla de dainomizomai, describe una posesión demoníaca. Pero cuando aquí la Biblia habla de que esta mujer tenía 18 años con un espíritu, no está hablando de este verbo, sino que está hablando de una opresión, estaba oprimida. Entonces Jesús dice, le da una orden y le dice que tenía 18 años un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y no podía de ninguna manera enderezarse.
Jesús le habla a Satanás que lo tenía atado. Tenía atada a esa mujer. Y le da una orden para que suelte a esa mujer del espíritu de enfermedad, de esa opresión demoníaca. Entonces hay gente que no está poseída, pero está oprimida. Tiene opresiones financieras, opresiones físicas, opresiones de enfermedad, opresiones de dolencia, opresiones de sueño. Se han visto que hay personas que tienen sueños repetitivos, opresiones. Y esas opresiones no es que salen de adentro hacia afuera, es que tengo que reprender al enemigo que la está oprimiendo. La opresión es algo que yo siento ¿sí me están viendo en batalla? Que yo siento que me está oprimiendo. La posesión es algo que me posee, algo que está dentro de mí. Es muy distinto. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, opresión es diferente que posesión. Jesús restaura cuerpo y restaura la dignidad de esta mujer. Y el discernimiento evita los errores pastorales. Vamos a ver más adelante esto, los errores pastorales. Principios teológicos sobre la posesión. Entonces, después de estudiar algunos casos, vamos a encontrar varios principios. Uno, que no existe un único patrón, que hay diferentes manifestaciones. Jesús nunca pierde el control. ¿Ustedes vieron a Jesús alguna vez perdiendo el control del demonio, de la gente, echándole liberación? Dándole patadas, dándole duro, dándole golpe, dándole cosas. O sea, vieron, nunca lo vimos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros perdemos el control frente a una liberación? Y yo me incluyo en este cuento porque yo he perdido el control en liberaciones. Yo recuerdo cuando yo estaba jovencita, yo siempre me llevaba gente a mí, era líder de jóvenes y me llevaba a los que yo veía que estaban endemoniados, a mi casa, para ministrar liberación. Y era como, no sé, era algo que yo quería, ¿no? Que yo sentía una necesidad. Y esa gente tragó aceite de todo, de oliva y del otro. O sea, esa gente, ¿qué no le hice yo a esa gente? De broma no los amarraba. ¿Por qué? ¿Por qué yo hice eso? Porque perdía el control, porque no tenía herramientas, pero quería que fueran libres. Pero uno por eso tiene que buscar herramientas. Por eso ustedes hoy están aquí, entendiendo herramientas. Jesús nunca se sorprendió. Jesús no negoció con los demonios. Bueno, te vas en un ratico, bueno, te vas a 2 días, 2 días te vas, 2 días tienes para irte. No, Jesús nunca perdió autoridad sobre los demonios. Y esto nos recuerda que nuestro enfoque entonces no debe estar en los demonios, sino que en Cristo. Cuando nosotros estamos frente a una persona demonizada, endemoniada, poseída, oprimida, nuestro enfoque no debe ser el demonio. Nuestro enfoque debe ser la libertad que Jesús le dio a esa persona. Amén. Eso es nuestro enfoque. Cristo que tuvo autoridad sobre los demonios. Y cuando Cristo tuvo autoridad, nos dio autoridad a nosotros. Este capítulo 1 del libro gira alrededor de la verdad de la cristología. ¿Y qué es la verdad de la cristología? El poder de Jesús sobre la actividad demoníaca. El poder de Jesús sobre la actividad del cuerpo, sobre la actividad de la enfermedad. Entonces no podemos hablar sobre una liberación sin primero entender quién es Cristo. Nadie puede expulsar demonios si no ha entendido quién es el Cristo. No va a pasar como le pasó a estos jóvenes que estaban en Hechos, que vinieron y le dijeron al demonio, te reprendemos en el nombre del Dios que predica Pablo. Fue que dijeron así, ¿verdad? No me acuerdo mucho, pero dijeron algo así. Y ellos le dijeron, mira, a Cristo nosotros conocemos y a Pablo también, pero a ti no. Y lo acabaron. Lo dejaron desnudo. O sea, y eso yo lo he visto. Yo he visto gente que queda en seco porque no ha entendido quién es Cristo. Y como no ha entendido quién es Cristo, no ha entendido la autoridad. No es el que grita, el que reprende. No es el que grita más duro. No es el que habla más fuerte. No es el que dice las palabras más bonitas ni el que busca la Biblia. Porque yo le voy a... Es que yo viví cuando era líder de jóvenes, a mí me pasaron unas cosas. A mí un día se me endemonió un muchacho, yo líder de jóvenes, los pastores de ese
se fueron del campamento y me dejaron a mí. Era la líder yo principal, pero yo tenía escasamente 19 años, me imagino yo que tenía. Me quedé con el equipo de liderazgo. Y se ha podido endemoniar un muchacho en una de las habitaciones y salió a darle pedradas a todas las habitaciones. Él decía que estaba endemoniado. Yo le creí que estaba endemoniado. Yo hoy en día yo sé que no estaba endemoniado. Ya yo entiendo que tenía una situación mental. Pero como él decía que estaba endemoniado, yo salí con el equipo de líderes. Dejamos a todos los jóvenes en las habitaciones, 3 de la mañana. En ese momento no existían los celulares, señores, no crean. Tampoco es que soy tan viejita, pero no. Y entonces, mira, yo agarré la Biblia. Mira, nosotros le dimos hasta Bibliazo a ese muchacho. Mira, lo acostamos. Yo me acuerdo que lo acostamos. Agarramos agua y lo rociábamos. Decíamos, te rociamos con la sangre de Cristo. Mira, hicimos brujería ese día. Porque eso es hechicería. Hay gente que le echa sal a los demonios, que le echa aceite, que le hace masticar, que le echen bebé aceite. Beba aceite. Claro, ¿quién no vomita bebiendo aceite? O sea, díganme ustedes, ¿quién no vomita bebiendo aceite? Señores, hechicería cristiana. O sea, ¿dónde vieron ustedes a Jesús haciendo todo eso? Y hoy quiero exterminar con algo que se nos ha enseñado, que no es bíblico. Nosotros tenemos que ser bibliocéntricos. La cristología es bibliocéntrica. Y esto no significa que no hemos cometido errores, porque le digo que sí he cometido muchos errores. Y esto no significa que cuando yo a veces voy a hacer liberación, a mí el Señor me muestra que lo unja a la persona. Eso es otra cosa. El Señor me ha mostrado cosas, mira, haz esto, haz lo otro. Eso es otra cosa. Pero no significa que haya una forma de hacer las cosas. Entonces, no podemos hablar correctamente sobre una liberación si no entendemos quién es Cristo. Jesús expulsa demonios porque es el Hijo de Dios, porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, porque el reino de Dios llegó. Jesús dijo, ¿cómo conoceremos que el reino de Dios está aquí en la tierra? ¿Cuándo qué? Cuando que por el dedo de Dios yo expulso a los demonios. O sea, quiere decir que en una iglesia que no hay liberación, no está manifestado el reino. No quiere decir que no hay reino, pero no está manifestado el reino. Entonces, pilas, en una coordinación que no hay liberación, no está manifestado el reino. En una reunión que no hay liberación, no está manifestado el reino. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de manifestaciones demoníacas, estoy hablando de libertad. Amén. De que alguien salga sano, de que alguien salga libre de opresión, de que sucede cosas. Entonces, cada liberación es una evidencia del reino de Dios, que está venciendo las tinieblas, que la victoria está sobre Cristo. Ahora, ¿por qué el nombre de Jesús? Eso no lo dice el libro, pero yo quiero comentar. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Dice que es el nombre sobre todo nombre. O sea, quiere decir que el nombre de Jesús es un nombre sobre el cáncer, es un nombre sobre el espíritu de enfermedad, es un nombre sobre el miedo. Y cuando yo doy un nombre sobre el otro nombre, hay una autoridad sobre esa autoridad. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque en la antigüedad, cuando los reyes iban a pedirle algo a la gente, decían, yo vengo en el nombre de, por ejemplo, yo decía, yo vengo en el nombre de Yari. Si yo iba a McDonald's y decía, yo vengo en el nombre de Yari, McDonald's me tenía que dar todo lo que yo le pedía y la cuenta era para quién, para ella, no para mí. Entonces solamente bastaba una palabra. Cuando usted le dice al enemigo, vengo en el nombre de Jesús, ¿quién está diciendo que es usted? Jesús en usted. Y que la cuenta la pagó otro. Cuando tú te levantas frente a alguien que está endemoniado, entendiendo una verdad, que tú le estás hablando y que no eres tú, que no eres tú, que es Cristo en ti, las cosas cambian. Amén. Mi oración es que cuando salgamos después de esta reunión, no solamente discernamos y veamos qué hay de espiritual y qué hay de natural, sino que podamos tener autoridad como creyentes. Entonces, aquí hablamos sobre la autoridad de los creyentes. Jesús delega autoridad. Él no solamente tiene autoridad, él delega autoridad. Lucas capítulo 9 dice que él dio autoridad sobre todos los demonios. Usted se va a leer capítulo 9 de Lucas y capítulo 10 completico en su casa. Capítulo 9 delega toda autoridad.
Dice que fue enviado, él envió de dos en dos, él envió y le dio toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, él envió y le delegó autoridad. Y en Lucas capítulo 10, él corrige a sus discípulos. ¿Por qué los corrige? Porque él, cuando ellos van, él les dice, tomen, vayan con esta autoridad, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, al que le pida la capa de él también la túnica, hagan reino, hagan reino. Ellos se fueron de dos en dos y venían emocionados, emocionados. ¿Por qué venían emocionados? Porque la autoridad se hace tangible y visible en tu vida. Y hay tres principios que no puede, no se nos puede olvidar como hijos de Dios. Tres principios. ¿Cuáles son los principios? Autoridad, humildad y dependencia del Espíritu Santo. Fíjense que cuando ellos venían, eso es Lucas 10, cuando ellos venían muy contentos. Vamos a buscar Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10. ¿Qué dice Lucas 10? Ajá, vamos a buscar aquí. No, es que eso es lo que voy a buscar el versículo. Voy a buscar el versículo porque no me acuerdo. Es que fue que me llegó ahí a la mente para hablar de este punto rapidito. Lucas 10. Dice que cuando los 70 regresaron, el versículo 17. Cuando los 70 regresaron, dice, y sus discípulos lo regresaron y le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Hasta los demonios, o sea, todo el mundo nos obedece, pero hasta los demonios. O sea, esto está algo poderosísimo. Y Jesús le dijo, sí, le dijo, sí. Le dijo así, mira lo que le dijo. Le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Mire, grábese esta palabra en su corazón, imprímala, pónganla en su cuarto. Pueden caminar entre serpientes, espinos, escorpiones y aplastarlo, y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos le obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué clase y cátedra de humildad? Porque cuando el Señor te comienza a usar, tú comienzas a ser deliberante de la autoridad y de la unción. Yo creo que todo, bueno, yo no sé si es que yo he pasado por todos esos errores en mi vida, pero yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Si te usa Dios en liberación, tú comienzas a decirle, bueno, te reprendo, demonio, mira, cae bajo la unción, cae bajo la... Díganme ustedes si uno no hace deliberadas en vanidad todas esas cosas cuando Dios te usa. Que uno no se dice, ay, mira, no, si supiera, no, a mí ese demonio es una tontería, ese demonio yo lo echo fuera rápido. Jesús dijo, mira, la humildad, sé humilde, porque que los demonios se te sujeten es parte de la cotidianidad. Lo importante aquí es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque, ahí no lo dijo él, pero yo se lo voy a decir, en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Y él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, malditos al fuego eterno. Porque que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Porque Dios usa las piedras, a los burros, a todo el mundo. A Satanás, a todo el mundo usa Dios. Pero no te tiene por qué aprobar. No creas que porque te estás dejándote usar por Dios, porque predicas bonito, porque tienes una unción poderosa, porque le dices la vida a la gente, porque tienes discernimiento, porque tal, no significa que estés aprobado. No significa eso. Son cosas muy distintas. Está potente esta clase, ¿verdad? Estoy predicando. Me fui a la prédica, señores. Demonología en la teología sistemática. Ahora entramos a este estudio doctrinal. Quiero que lo veamos como un estudio doctrinal. ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios?
La Biblia nos enseña que los demonios son ángeles caídos, seres espirituales subordinados. Y la historia de la iglesia ha desarrollado esta doctrina durante siglos. Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Wesley aportaron elementos súper importantes y coinciden en esto. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque hay distintas teorías y hay unas teorías que dicen que los demonios son otros seres, pero a nivel de Biblia o a nivel de historia de los padres de la fe o de los padres de la iglesia, se ha sostenido que los demonios son ángeles caídos. Entonces todos aportaron elementos importantes. Ojo, yo aquí tengo luteranos en esta clase y tengo, ¿dónde es que? Tengo presbiterianos. Y yo sé que esta clase de repente puede mover algunas estructuras. Pero recuerden que yo estoy enseñando la teología sistemática del pentecostalismo. Si usted cree otra doctrina, no, yo no quiero movilizar su doctrina. Si usted quiere hablar conmigo, la podemos hablar, pero no quiero movilizar su doctrina, pero quiero enseñar lo que enseñan los padres de la fe y los padres de la iglesia, de la iglesia cristiana y de la iglesia pentecostal. Entonces, todos aportaron elementos importantes. ¿Quiénes aportaron? Los padres de la iglesia reconocieron la realidad de los demonios y la victoria de Cristo sobre ellos. Tomás de Aquino desarrolló la comprensión racional de los demonios como seres espirituales creados. Lutero enfatizó la realidad personal de Satanás y la necesidad de resistencia espiritual. ¿Qué más? Calvino enseñó que los demonios actúan bajo permiso soberano de Dios y Wesley resaltó la autoridad del creyente y de la obra liberadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Ángeles caídos, seres espirituales, organización jerárquica y subordinados de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, dice que es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, quiere decir, y también habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes principales de maldad, todo eso. O sea, entonces tenemos una lucha jerárquica. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Mm? Ok, perfecto. Voy muy rápido, que a ti te griten. Cuando hablamos acerca del discernimiento pastoral, yo quiero que hablemos acerca de que uno de los aportes pastorales en este capítulo es distinguir 4 cosas. Tenemos que distinguir la tentación, la opresión, la obsesión y la posesión. La tentación. ¿Qué es la tentación? Cuando el enemigo viene a tentar a alguien, que es invitar a la persona a pecar. La opresión, cuando hay sobre una persona no hay tentación, sino que hay una opresión. Hay una influencia espiritual que genera carga, miedo o debilidad. Ya hay una opresión, ya hay algo. La obsesión, cuando hay una fijación persistente sobre algo, un pensamiento espiritual negativo. Y la posesión, cuando hay un control anormal. Anormal, que hay uno o más demonios dentro de la persona. Son cosas muy distintas que yo tengo que identificar. Cuando una persona está siendo tentada, cuando una persona está siendo oprimida, cuando una persona tiene una obsesión por algo y cuando una persona está poseída por algo. No todo sufrimiento proviene de los demonios, ¿sí? Porque si tú te comes todos los días azúcar y le das duro al azúcar, seguramente vas a tener problemas, ¿verdad? Con tu páncreas. ¿Y eso proviene del diablo o proviene del azúcar? Si tú te alteras y agarras muchas rabias y tienes el cortisol alto y no puedes dormir porque agarraste una rabia, ¿eso es un espíritu de insomnio o es la ira que tenía que no te dejó dormir? ¿Sí me comprende ese tema? Ahora, que todo lo malo
se lo podemos atribuir al enemigo, tengan permiso para hacerlo. Yo no tengo problema. Yo sí le atribuyo todo, el cáncer, todo, todo. Y sí reprendo todo lo que tengo que reprender. Pero sí identifico qué es lo que hay y por qué se tiene que trabajar. No toda enfermedad es espiritual, no todo fenómeno espiritual es psicológico, no todo fenómeno espiritual es psicológico, porque hay gente que ha venido a consulta, a terapia conmigo, porque tiene una depresión y, le hago una liberación y la persona se le quita la depresión. No tiene por qué trabajar la depresión. Pero hay gente que cree que tiene un espíritu de depresión y no, señora, tienes una marca de vida, tienes problemas que no has resuelto con tus hijos, con tu casa, que te siguen generando esa situación y si no resuelves tus problemas, no se te va a quitar la depresión. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Entonces, Yo creo que son marcas del pasado, pastor. sí, hay marcas, pero también hay espíritus que vienen. Hay espíritus que vienen sobre la gente, hay cosas que entran, hay sentimientos. Por ejemplo, hay espíritus de suicidio que vienen sobre personas, pero también hay personas que desarrollan pensamientos de suicidio porque vienen marcados de una depresión. Ahora, al final de todo, ¿se puede reprender todo? Claro que se puede reprender todo. Claro que se puede reprender todo. Que venga de una decepción amorosa o de un caso de violación. Ujú. Exactamente. Entonces, pero antes de emitir un diagnóstico, tenemos que observar, tenemos que escuchar y tenemos que actuar con prudencia. Yo le enseñaba en la clase de coaching, los que están en la clase, en la escuela de coaching conmigo, les enseñaba la importancia de sentarse a observar antes de diagnosticar algo. Es que es muy delicado. Es muy delicado, Es muy es una delicado. línea muy delgada. Es una línea muy delgada y cuando a veces estás fuera, Habla más duro para que te escuchen. que es una línea muy, muy delgadita y cuando tú estás afuera, como dicen, no, que los que no han pasado por cierto trauma no pueden entender a veces ese trauma. Claro, ¿Me entiendes? exactamente. Entonces es una línea muy delgada y las depresiones y los traumas, ¿cómo le llaman en inglés? Cuando son trauma, algo así. Un ¿le llaman? postraumático, estrés postraumático, todo eso. Esos son muy fuertes cuando usted no lo sabe controlar. Y pasan años muchas veces que uno los controla. O el Que duelo, los- el duelo, por ejemplo, es un estrés postraumático que si tú no sabes trabajar el duelo, vas a estar triste. Y la gente te dice, pero mira, gózate en el Señor, gózate. No está Cristo en ti, pero es que no, aquí hay un problema de no trabajar algo. Y por eso tenemos que eh, evitar aún juzgar a las personas, pero sí observar, ayudar, acompañar, orar, por supuesto que sí. Cuando hablamos de principios para el Ministerio de Liberación, el Ministerio de Liberación jamás debe basarse en emociones, jamás. Debe descansar sobre 6 fundamentos. Debe descansar sobre, dice allí, ¿verdad? Ajá. Sobre cristología, sobre exégesis, sobre el discernimiento, sobre la compasión, sobre la santidad y sobre la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí puedes leer ahí? No, es que no le veo la pantalla. Ahí, Aquí. ahí. Ok. Ya. Ok. Debe descansar sobre la cristología, sobre quién es Cristo, sobre la exégesis, sobre la palabra de Dios, bien interpretada, sobre el discernir, tengo que discernir si es espiritual o no, sobre la compasión. Mira, si yo no amo a quien voy a liberar, no va a salir el demonio. Mire, eso usted puede, no, no, no. Si yo no amo, si yo no hago liberación por amor, si yo no siento compasión del demonio que está destruyendo a esa persona, si yo no siento compasión de la persona, no el demonio, perdónenme, se oyó como que tenía compasión del demonio, pero si yo no siento compasión de la persona que está ahí, ¿sí se entendió? Ajá, de la persona que está ahí tirada, de la persona que está aturdida, de la persona, ese espíritu no va a salir. Si yo no tengo santidad, porque usted puede, no, usted puede tener, porque mire, qué peligroso es hacer una liberación estando fuera del router.
de la línea de la santidad. Habla duro para que te escuche. Yo tuve un ejemplo en una de las iglesias que pastoreé en Columbus, Indiana, que una muchachita de Puerto Rico cayó endemoniada, Ujú. pero realmente yo pude ver que ella traía como tristezas del pasado hacia los padres. Pero yo estaba tratando de arreglar otro asunto con una pareja. Cuando de repente veo que otro muchacho de Puerto Rico se le va encima y la empezó a reprender tanto que la agarró de aquí y le sigue hacia la cabeza. Le hacía así. Ajá. Hasta el punto, pastora, que ella pues le dijo con una voz bien fuerte, por eso lo que usted dice, debe de estar uno en santidad si uno quiere reprender a alguien. Hasta el punto que ella le dijo, que Cristo ni que 8 cuartos, le dijo. A mí no me vengas con tonterías. Le dijo, porque tú, le dijo, estás haciendo esto y esto y esto, pastor, y nadie lo sabía. Pero el demonio sí lo sabía. Claro. Y él se quedó chiviado. Y él le dijo, demonio del infierno, eso es mentira. Le dijo, no, le dijo, tú estás haciendo esto y esto y esto, y ahorita yo te lo estoy diciendo, que vengo del más allá. Esa liberación tuvo porque después ya no Tuvo, íbamos a tuvo, liberar tuvo solo a incluido ella. una serie de Netflix. Ya no Ay, Dios mío, íbamos a liberar solo a ella, sino que también empezar a trabajar con el que estaba haciendo todo eso. claro, exactamente. No, y efectivamente yo sí veo que hay algunos espíritus que tratan de hacer sensacionalismo y eso tenemos que evitar. Porque no sé qué pasó aquí. Sí, eso. Ah, Silvia, te estás conectando aquí. Sí, para poner el screenshot, Ajá. quiero tomar los screenshots del... Ajá, tienes que dejarla sin. Ajá. Ok, fíjense algo. Lo que dice la pastora es interesante. Aunque yo, efectivamente, yo no le creo a los demonios, pero ni el Padre Nuestro. Si dicen algo de alguien o si dicen algo de ellos, porque a veces mienten delante de la persona, a veces dicen verdades, pero a veces mienten. Pero sí hay que evitar ese sensacionalismo. Porque tenemos que tener dependencia del Espíritu Santo cuando vamos a hacer una liberación, como dice la pastora. Evitar el sensacionalismo, el querer hacer un show con el demonio. Y eso está muy de moda, ¿me entiendes? Hacer un show con el demonio. Darle conversación. Sí. A veces, bueno, yo no puedo criticar el conversar con algún espíritu porque es que efectivamente yo sí he conversado, pero he conversado porque yo he tenido que preguntar, o sea, por eso digo, yo no puedo enseñar desde mi forma porque no es una doctrina, pero es que a veces yo tengo que preguntarle, o sea, tengo que preguntarle al espíritu, o sea, ¿cómo te llamas? Porque de repente veo que no quiere salir, está atado, es un espíritu de santería, no sé. Pero son pocas las veces que yo he hecho eso, no es que me ponga a echar cuento y ay, tomaste café esta mañana, hiciste esto, no, o sea, simplemente preguntas claves para que sucedan, para que pueda salir, para poder expulsarlo de alguna manera. De repente porque no tengo tanto poder como tenía Jesús para ni siquiera hablar, pero yo espero en algún momento ir caminando hacia esa verdad de la liberación más fuerte, ¿no? El fanatismo hay que evitarlo, la negligencia, los diagnósticos apresurados. Ah, esto es un espíritu tal, esto es un espíritu lo otro, este espíritu entró porque esta persona se masturbaba. Este espíritu, no, 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 evita los diagnósticos. Y cuando hablamos acerca de este capítulo, porque este es el primer capítulo, hablamos acerca entonces de que la posesión demoníaca es una realidad bíblica. Y vamos a entrar al segundo capítulo del libro y vamos a hablar de actividades de algo bastante importante. Capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2 del libro. Recuerden que ustedes después se van a leer bien el libro, van a entender muchas cosas aún de las que están allí que no les estoy diciendo por acá. En este segundo capítulo vamos a entrar en un tema. ¿Cómo se llama este segundo capítulo? Comprendiendo la enfermedad mental desde la psicología clínica. Eliminamos, ya nos fuimos desde lo espiritual a lo clínico psicológico, a la psiqui, ¿sí? A la psiqui. So, vamos a comprender
la enfermedad mental desde la psicología, no desde la Biblia. ¿De dónde la vamos a comprender? Desde la psicología. Y quiero aclarar aquí, porque ya les hablé bastante de liberación y para que ustedes vean, no, es que yo estoy en una escuela de teología y me hablaron de psicología. No, les hablé bastante de teología. Ajá, pongan el Zoom. Ajá, les hablé bastante de psicología. Empecemos con, de la teología. Empecemos con la psicología. Entonces, en este segundo capítulo vamos a entrar en este tema que también ha generado muchísima confusión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas interpretan las conductas extrañas, conductivismo de la persona, con manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Mientras que otros niegan totalmente la posibilidad de que esto sea una realidad espiritual. Entonces, el propósito de este capítulo no es reemplazar la Biblia por la psicología, lo quiero aclarar aquí, sino aprender a diferenciar o tratar de nuestra mente finita, de diferenciar con nuestra mente finita lo que Dios nos quiere enseñar, Dios siendo tan infinito. Si estamos comprendiendo en esto, porque es que de verdad el comprender la teología es bastante fuerte. Sí, si quieres te llevas el teléfono y lo pones o como quieras. Ok, Que me quede encerrada. no, no te vas a quedar cerrada. No, por si no me... Ajá, por si que, ok. Sí, conéctate ahí para que vayas escuchando. Entonces, la pregunta no es si creemos más en Dios o si creemos más en lo que dice la psicología, no es competir, no. La pregunta es cómo discernir correctamente cuando estamos delante de un problema espiritual y cuando estamos delante de una enfermedad mental, ¿verdad? Para saber esto, tenemos que saber qué es el trastorno mental. O sea, ¿qué es un trastorno mental? Ya aprendimos qué es un demonio, cómo actúan los demonios y cómo entran los demonios. Pero yo quiero que hablemos acerca de esto y aquí ustedes van a tomar nota, por favor, porque lo que yo les voy a decir aquí no está en el libro. Quiero que tomen nota a esto. ¿Qué es un trastorno mental? El libro eh, explica que un trastorno mental no es simplemente sentirse triste, eso lo explica el libro. No es estar preocupado durante unos días. Se trata de una alteración persistente que afecta la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de cómo me relaciono y la manera de cómo funciono. Mira todo lo que hace un trastorno mental. Afecta mi pensamiento, o sea, comienzo a pensar cosas que no tengo que pensar. Pero también afecta mi sentir. ¿Quiénes alguna vez dicen, no sé por qué, pero me siento, amanezco todos los días sintiéndome triste? Eso es algo que te afecta. No es que tú decides sentirte triste, es que te afecta, te sientes triste. Pero eso también afecta tu manera de relacionarte, porque si te sientes triste, tú no te vas a relacionar desde la alegría, sino desde la tristeza. Y también eso te afecta cómo funcionas en tu vida. Entonces, habla aquí de que este trastorno, cuando hablamos de trastorno mental, nos basamos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Allí está el DSM, no sé cómo se dice eso en inglés, DSM-5. En español es, es el Manual de, de Desorden Mental. Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es el en español. En inglés es Diagnostic and no sé, no sé qué cosa, man. No lo voy a hablar en inglés, de verdad. Pero en español es Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. ¿Quién elaboró este manual? Fue elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Por qué se llama 5? Porque es la quinta edición. Dentro de un año, 2 años, no sé cuándo, usted va a hablar de la sexta. ¿Qué habla este diagnóstico? Este manual de diagnóstico. Este manual habla acerca de las enfermedades mentales que hay.
No es un libro de tratamiento. Usted no es que va a buscar este manual, ay, voy a buscarlo en Google o voy a buscarlo en Amazon. No, 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 no. Este es un libro de ciencia. Es un libro que habla de todos los trastornos de depresión, de bipolaridad, de trastorno de ansiedad, trastorno compulsivo, trastorno de personalidad, trastornos de neurodesarrollo, todos los trastornos habido y por haber. Y define entonces la bipolaridad como un trastorno. Define la ansiedad como un trastorno ansiolítico. El obsesivo compulsivo como un trastorno, señores, no es un espíritu, no. Son alteraciones científicas que están dentro de ti, de neurotransmisores, y eso es importante verlo. ¿Que podemos orar porque Dios la sane? Claro que podemos orar, pero que están ahí, están allí. Y también estamos basados en el CIE 11, y que esa es la clasificación internacional de enfermedades. ¿Y por qué es 11? Porque es la edición número ¿qué? 11. Y esta, en lugar de ser publicada por la parte psiquiátrica, es publicada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué habla el CIE? ¿Qué dice el CIE? En el CIE nada más no vas a conseguir enfermedades mentales, en el CIE vas a conseguir enfermedades cardiológicas, neurológicas, endocrinas, enfermedades psiquiátricas, oncológicas, todas las enfermedades. Entonces, ¿por qué aparecen ambos en este libro? Porque la materia, el autor quiere mostrar que cuando hablamos de enfermedades mentales no estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de algo, ay, es que yo opino que él tiene esquizofrenia. No es que yo opino, no, estamos hablando de condiciones. Estamos hablando de cosas que se estudian científicamente, que están comprobadas, que alguien tiene algunas alteraciones cerebrales. Y cuando afirmamos que una persona tiene depresión o tiene esquizofrenia o tiene un trastorno de bipolaridad, no lo hacemos porque a alguien le parece que es bipolar, porque a alguien le parece que tiene un trastorno de esquizofrenia. No, para nada. ¿Estamos claros entonces de las dos, de donde nos estamos basando? Nos estamos basando del DSM y del CIE para poder entonces entender qué son los trastornos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces dentro de la iglesia pensamos que a la gente le falta orar más, o que no ora, que está deprimido porque no ora, o que está deprimido porque una persona que no es espiritual y la persona lo que tiene es un trastorno. Muchas veces también lo ven, pastor, como que las personas que padecen de bipolismo o de alguna enfermedad mental, ah, son personas de que han hecho mal y por eso viven con el demonio encima. Sí, Porque a mí me ha tocado que así los califican. sí, los califica. Los calificamos. Nosotros somos ligeros para calificar a la gente. ¿Ibas a decir algo, Yari? Te iba a preguntar que eso, si las fortalezas mentales caen en eso también. Eh, las fortalezas mentales no caen en eso, pero una persona con obsesiva compulsiva tiene fortalezas mentales. Esa es la diferencia. ¿Sí me comprende? Una persona que no trabaja su mente puede arrojar como si tuviese un trastorno también. Y eso también es importante verlo. Ahora que Dios puede sanar, mira, yo he visto cómo el Señor sana en todo, trabajando la vida de la persona, sana con terapia, sana con liberación, sana de muchas maneras. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos que trabajar nuestra mente. Así como una persona puede padecer de diabetes, de hipertensión, puede padecer de depresión, también puede padecer de depresión, de esquizofrenia. No significa que sea algo espiritual. Porque entonces yo tengo que decir que si tú tienes diabetes y estás en la iglesia es porque te falta oración. Sí, ¿verdad que sí? Tú tienes diabetes, hermano. Sí, sí, sí. Ah, no, hermano, ore, hermano. Usted lo que le hace falta es oración. Tienes gripe porque cualquier cosa entra aquí. ¿Por qué tienes virus? Porque es que es ilegal hasta que tengas virus. Es ilegal la enfermedad en tu cuerpo. Es ilegal la enfermedad mental, la enfermedad emocional. Es ilegal la enfermedad física. Es ilegal, de verdad es ilegal. Es una realidad. Por eso es que hay que reprenderla, hay que echarla afuera, hay que a tomarse la palabra, hay que hacer la palabra rema para la vida de uno, hay que hacer Isaías rema para la vida de uno. Señor, tú te llevaste todas enfermedades y dice, el castigo de mi paz fue sobre ti, fue sobre Jesús. Eso es una realidad.
pero también es una realidad que entonces una persona puede padecer de algunos trastornos. Entonces, cuando hablamos sobre, vámonos a la lámina 3, quiero que hablemos de trastornos y tome nota de los trastornos, este panorama de los trastornos más comunes. Hay miles de trastornos, demasiado, pero de repente los más comunes que hay aquí. Esquizofrenia. ¿Qué produce la esquizofrenia? La esquizofrenia puede producir alucinaciones y delirios. Una persona con esquizofrenia es una persona que alucina. ¿Qué es alucinación? ¿Qué es una alucinación? ¿Quién me dice qué es una alucinación en pantalla o quién me dice aquí qué es una alucinación? Lo que no es, oír lo que no está pasando. Ah, A mí me enseñaron que es escuchar demonio. Ajá, pero habla más duro, escuchar demonios. Ah, te enseñaron que la alucinación es escuchar demonios. No, yo te entiendo. pero Sí, porque es que es importante, mire, o sea, hay gente que vive viendo cosas que no ve, que no, y no es que significa que sean espirituales, que tienen alucinaciones, pero hay gente que ve demonios. ¿Sí me comprende? Porque es que no podemos. Ahora, el que ve demonios tiene que ver ángeles. Porque es que no puede ser que vea todo lo malo y no ve lo bueno. bueno, Entonces quiere decir que puede ser entonces una alucinación. Porque hay gente que todo lo malo es lo que le pasa. O sea, los sueños, tiene sueños proféticos, pero sueña con el diablo, con los demonios, con el dragón, con Apocalipsis, pero nunca sueña con algo bueno. Entonces, aquí puede ser entonces que hay episodios en la vida de una persona de delirios. Y eso lo produce la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es una enfermedad que no se nace con ella, que estalla en ciertas edades. La edad especial para la esquizofrenia, 25 años, 23, 24 años. Para que estalle florezca la primera parte. Un esquizofrénico es un loco, no. Porque la esquizofrenia tiene niveles. No es un loco. Pero una persona con esquizofrenia puede tener alucinaciones, puede tener cambios de humor muy fuertes. Trastorno bipolar. O usted es doble ánimo, o es bipolar, o tiene un espíritu que lo hace actuar de otra manera. Pero algo sucede cuando una persona un día es una cosa y mañana es otra. Entonces, si conoce gente que tiene trastorno bipolar, es una persona que tiene. La bipolaridad se reconoce de esta manera, o usted la puede reconocer en usted de esta manera. Si usted hoy está muy contento y dentro de una hora está muy triste, Como episodio. si tú dices, ya va, ¿esta tipa está loca o qué le pasó? O sea, no es que está loca, es que puede tener un trastorno bipolar. Y no es porque le pase una vez en la vida, es porque siempre esté así. Es porque se acostó, no, se acostó, pero el más feliz del mundo. Y al otro día se paró, ¿y qué te pasa? No me puedo parar. No puedo, no puedo, pero ¿por qué? Soy triste, me voy a morir. Y pasa el mediodía, y se le dice, "Me te traes un pollo asado". ¡Ah! ¡Un pollo! Sí, ya va, pero estabas triste llorando. Entonces, ¿por qué? Porque hay éxtasis de euforia. Tengo un poquito inflamado el ojo, los ojos y no leo bien, muchachos. De verdad que no puedo leer casi. Por eso que voy a tener que leer en esta pantalla. Entonces, la depresión es el trastorno del estado de ánimo que causa tristeza persistente, pérdida de interés y desesperanza. Una persona que está deprimida es una persona que tiene tristeza persistente. No es que está triste una vez, es que siempre está triste. ¿Se acuerdan del muñequito de tristeza ese mismo? Ansiedad. ¿Qué es una persona ansiosa? Es una persona que tiene exceso de preocupación o miedo que interfiere con la vida diaria y genera malestar significativo. Una cosa es una persona que tenga un trastorno de ansiedad a una persona que tenga ansiedad. ¿Alguna vez usted ha tenido ansiedad? Yo he tenido ansiedad, o sea, yo he tenido ansiedad, a mí me pone ansiosa de repente cuando voy a predicar, créanme, ahorita yo venía con ansiedad. Cuando yo voy a dar una clase, yo me pongo ansiosa para dar la clase, me gusta, porque siento que tengo muchas cosas aquí y aquí que tengo que soltar.
Y eso me genera un poco de ansiedad, entonces me genera rapidez, es normal. Pero una cosa es una gente que viva ansiosa toda su vida y la Biblia habla de la ansiedad. ¿Sí estamos claros? Trastorno bipolar ya hablé, ¿verdad? Yo no sé por qué yo hablé primero de trastorno bipolar en vez de hablar de... Fui bipolar yo aquí. Trastorno disociativo. Hablamos de trastorno disociativo. ¿Qué es el trastorno? Es la interrupción en la integración de la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción. Les voy a hablar de esto de manera con peras y manzanas. Una persona que tiene un trastorno disociativo es una persona que se disocia, que separa la realidad de donde está viviendo. O sea, es una persona que está aquí, ahorita con nosotros, pero en su mente está en la playa. Eso es primero con peras y manzanas, ¿sí? Ah, y tú dices, pero, epa, pero ya va, yo te veo que te estás como riendo y hermano, no, ay, estaba, no, lo que pasa es que ahorita estaba pensando en la playa y estaba... Te estoy hablando, eso es algo sencillo, pero te estoy hablando de cuando una persona se disocia, es una persona que nunca está en el aquí y en el ahora. Nunca. Una persona que tiene trastorno disociativo es una persona que tú le tratas de llamar la atención y tú le dices, mira, ya va aquí, yo quiero que estés aquí. Y se va. Y así para todo. En el trabajo no están en el aquí y en el ahora. Tienen disociación. Tienen una interrupción entre la conciencia, la memoria, una interrupción entre la identidad y la percepción. Perciben cosas que no tienen que percibir. Buenas o malas, las perciben. Tú me estás, ya va, es que yo sentí que tú te estabas burlando de mí. Y yo, no, nosotros no nos estamos burlando de ti, estamos normal. Sí, te estaba burlando. Disociado. Disociado porque percibes cosas que no son. Ahora, una cosa, un trastorno es algo que persiste. Porque cuando estás herido, también te disocias, pero desde la herida. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, llegas a la iglesia y tú tienes una herida de rechazo y la gente te comienza a mirar mal. ¿Cómo te sientes? Percibes cosas que no tienes que percibir. Escuchas la prédica y crees que la puya es para ti. Todo es para ti. Entonces tú te disocias, pero tú crees que es para ti, pero a causa de una herida, no de un trastorno. Por eso es que es importante dirigir y discernir qué hay más allá. Siempre ha sido así por tanto tiempo, porque si no tienes disociación. No quiero con esto que seamos psicólogos ni psiquiatras. No estoy buscando esto, porque es un tema que lleva muchos años de estudio, pero sí quiero que entendamos por encima algo que tenemos que entender. Ujú. Una persona como la que vimos antes, la última, Con disociación. ajá, Ajá. una persona así con este problema puede ser una persona también muy peligrosa agresivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco una persona que es diagnosticada con ese problema y desde su juventud, cuando se sentía atacada, era Agresiva. agresiva, pero hasta llegar a hacer Aló. cosas muy fuertes. Sí. Y fíjate que tú dices cuando se sentía, y eso está bien claro, eso está buenísimo, cuando ya se sentía, porque una cosa es que tú te sientas y una cosa es que estés atacada. Pero como está disociada, se siente. Sí. Entonces puede ser que no esté atacada, pero se sintió. Como cuando tú miras a alguien en una tienda y tú miras y te dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás mirando así? No, ya va, no te estoy mirando mal. Y es que O sea, estoy normal. es horrible, pastora, Ajá. porque, por ejemplo, cuando uno está entre familia, porque esa persona es de nuestra familia, cuando uno está entre familia y tener que tratar de calmar a una persona así, es difícil. Salir, digamos, a un restaurante y ver que esa persona se te quede viendo otra persona de la mesa y esa persona se sienta atacada porque la están viendo. O sea, ayudar a controlar a esas personas es muy difícil. Sí, por eso que tiene que ir a la parte médica. Ujú, totalmente. Ok, síntomas que suelen confundirse con posesión. Vamos a la lámina 4. Síntomas que suelen confundirse con posesión. Y aquí encontramos unos aportes importantes del libro. Recuerden que les estoy diciendo que hay cosas que ustedes están viendo ahí que no están en el libro, ¿no? Por eso es importante que tomen nota.
Las alucinaciones, percibir cosas que no existen, voces, imágenes, sonidos o sensaciones. Eso lo podemos confundir con posesión o puede ser una posesión. Por eso es que tenemos que identificar. Hubo una persona que me dijo a mí que estaba pasando, que estaba escuchando demonios y yo le pregunté desde cuándo estaba escuchando los demonios. Mire la pregunta, ¿desde cuándo comenzaste a escuchar demonios? No, desde hace como un mes. Ok, ¿qué sucedió de ese mes para acá? ¿Qué hiciste? ¿Te metiste con algo, en un pacto, te echaron una rana armada? O sea, ¿qué pasó? No, sí, porque es que hay que armar, o sea, te cosieron el ojo de la rana a ti en tu casa, te echaron un gato muerto. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Tuviste dolores de cabeza? ¿Fuiste al médico? La persona, tuve fuertes dolores de cabeza y fui al médico. ¿Te recetaron un producto? Sí. ¿Me puedes enviar la foto del producto? Sí. ¿Cuál producto? Un producto para lo que es la parte cuando una persona tiene una interrupción, un infarto cerebrovascular. ¿Qué produce ese producto? Alucinación. ¿Estaba escuchando el diablo? No, era el efecto del producto, señores. Una persona que se marihuanea, Katy, ¿puedes llevar a Sol al baño? ¿Dónde queda el baño, por favor? Ajá, pero enséñale dónde. Una persona que se marihuanea, que se mete cocaína, que que ve el sapo, ve aquello, ve a Superman, al hombre araña, soltando los edificios, ¿está endemoniada o qué está pasando con esa persona? No, señores, tiene alucinación por un producto que se está consumiendo. Entonces eso es importante ver de dónde, a quién le vamos a orar, por qué. Cuando le vas a orar a un borracho, no le vas a decir, espíritus, no, o sea, tienes que identificar qué hay. Entonces, las alucinaciones, los síntomas, ¿verdad? Por sí solo nunca nos puede llevar a diagnosticar una posesión. No, los síntomas solos no nos pueden llevar a diagnosticar una posesión. Una persona puede escuchar voces debido a la esquizofrenia. Otras personas pueden tener convulsiones debido a la epilepsia. Mire, yo tengo un vecino pastor, bueno, no actual, actualmente no sé ni qué vecinos tengo, pero en Venezuela yo tenía un vecino pastor que tenía una tremenda iglesia. Justo les contaba en estos días a Jackie esta historia, porque me llamó mucho la atención de que este pastor le llevaron a un jovencito que le daban ataques epilépticos y él creía que era un demonio. Ojo, claro que tú puedes reprender la epilepsia y la puedes echar fuera de la gente, como puedes reprender el cáncer. Pero una cosa es que tú creas que la epilepsia sea un demonio, que puedas reprender la epilepsia como epilepsia. ¿Entiendes? Entonces él, cuando el jovencito estaba teniendo ataques epilépticos, en lugar de calmarlo, creía que el demonio estaba más fuerte en él. Y ese joven murió. Este pastor, como el joven murió, dijo que recibió una revelación, que si se acostaba encima del joven, como se acostó el profeta, y todos afuera oraban, el joven iba a resucitar. La historia, imagínense, porque si hubiese resucitado, ustedes hubiesen sabido. Muy famoso el tipo, ¿no? Se hizo famoso para el mal. No resucitó el joven. El pastor fue acusado, señalado, la iglesia fue destruida. Y el diablo utilizó algo que no era del diablo, que eran ataques epilépticos. Una persona puede tener ataques epilépticos por desnutrición. ¿Sabía usted eso? Puede tener ataques epilépticos porque no está comiendo bien. Entonces no significa que sea el diablo. Epa, yo los oigo, yo no los oigo, mejor dicho, están súper callados. ¿Dónde está mi equipo aquí, la gente? Déjame ver, déjame meterme aquí para verle las caras. Porque Pastor esto está hermosa. demasiado ¿Ah? impactante. Estamos con, Está. o sea, Estamos esto no, impactados. sí, sí. Está buenísimo. Estamos impactados. Pastor, Ajá. en mi casa hay un caso quiero compartir, de una prima mía que Ujú.
Eh, pues, por lo menos yo sé Ujú. que ella tiene un llamado y es una mujer de Dios y tiene unos dones muy, muy impresionantes, pero ella hoy en día está apartada o digamos no está al servicio del ministerio precisamente por eso, porque ella convulsionaba, ella tenía como esos casos epilépticos y la mamá estaba en una iglesia como muy religiosa, tú sabes, de esa, ¿no? Bien Ajá. religiosa y eso a la niña prácticamente la maltrataban mucho en las liberaciones. Wow. Y ella llegó hasta una edad pues más o menos adulta en la que ya pues ella empezó a tener un poco más de control de su vida y ella se apersonó de eso un médico la ayudó pues, un tratamiento médico la ayudó y ella hoy en día está completamente, Dios la sanó a través pues de la ciencia médica y ella hoy en día está bien, pero ella quedó resentida y ella no está en un ministerio ahorita por eso, o sea, le quedó como enojada. Claro. Imagínate tú que el tema es el tema tan delicado de no saber nosotros manejar esto y eso nos lleva a herir a la gente, a dañar a la gente de reino, a herirla. Ya va. Déjenme quitar aquí ahora Yo también quisiera compartir un pedacito de un testimonio, pero propio. Este, yo me di cuenta de ciertas cosas que pasaban en mi familia, un poco fuertes, y yo llegué con la consejería de una iglesia de aquí de Guatemala. Ujú. Y yo dije, ¿verdad? De que, o sea, yo sé que yo no, yo sé que yo no estoy endemoniada, Ajá. ¿verdad? Pero yo llegué en ese tiempo, pues, buscando como una ayuda, alguien que me escuchara principalmente, porque muchas veces al uno ser escuchado, uno siente un poco como que le quitan una carga de encima, pues, un poco, ¿verdad? Entonces yo llegué a la consejería de esta iglesia, que es bastante grande aquí en Guatemala todavía. Y eran dos señores, me recuerdo yo, los consejeros. Yo estaba un poco más jovencita. Entonces yo les dije a ellos, ¿verdad? De que me preguntaron que qué era lo que yo no podía dejar ir. Entonces yo les dije, es que a mí me cuesta un poco perdonar a esta persona y que Ujú. empiezan a reprenderme, se empiezan a burlar de mí, me empezaron a decir como hablando entre comillas con el demonio que yo tenía supuestamente adentro, a Ujú. hablarle al demonio, digamos, de que déjala ir, que cómo no vas a poder perdonar, que, o sea, fue un show y yo estaba Y lo sentada escuchabas en tú la misma. silla. Sí, yo estaba sentada en la silla y yo decía, pero ¿por qué están reprendiendo algo que yo sabía? Pues que era algo, digamos así, Claro, como algo que a mí me dolió, que pasó. Y yo, pues como ser humano, muchas veces y peor a adolescente, pues, ¿verdad? Nos cuesta perdonar, ¿verdad? Pero tremendo. empezaron a Ahí lo que reprenderme tenían o que esto, llevarte, lo otro. fíjate, ahí lo que tenían que llevarte solo era una terapia de perdón. Fíjense algo, la importancia de como pastor, como líder, dirigir a alguien, porque cuando hablamos de terapia no tienes que ser psicólogo para llevar a una terapia de perdón. O sea, la Biblia habla de la terapia de perdón. Eso es algo que es una herramienta que el Señor nos entregó. Perdonar 70 veces 7. Si te hubiesen llevado a eso, a identificar, qué fácil hubiese sido que reprender al diablo donde no lo había, que más bien tú... Entonces, si tú te reías de ellos, si tú le decías, para allá un momentico, no estoy endemoniado, creían más que estabas endemoniada, pues, porque decían, el Me demonio hubieran está dado con hablando. la Biblia y me hubieran dado aceite. Claro, te hubiesen dado con la Biblia, claro, totalmente, totalmente. Entonces, es interesante el identificar esto, todos estos síntomas, estamos aquí, los delirios, las convulsiones, que son movimientos involuntarios, hablar incoherentemente, desordenadamente, fuera de contexto, creemos que las personas están endemoniadas, una fuerza inusual o desproporcionada. eh, También corresponde a que una persona que tiene problemas de esquizofrenia también tiene una fuerza también puede tener una fuerza. Y conductas extrañas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque esto también sucede en una liberación.
Esto sucede en la liberación. Nosotros vemos en la liberación gente que está viendo. Tú, por ejemplo, le dices a la gente, ¿qué estás viendo? Estoy viendo ahorita que viene un perro sobre mí. Y es una liberación, ¿no? Es una realidad, es una liberación. O tú le dices a una persona, ¿qué está pasando? O tú le dices a una persona y la persona comienza a vomitar. Es como una convulsión, pero es una liberación. Hablar incoherentemente, la persona te dice, estúpida, no sé qué, yo vengo a matarte. Te está hablando incoherencia, pero te está siendo liberada. Entonces, para que ustedes vean la similitud que hay. Y yo espero que de esto no es que vamos a salir confundidos, sino entender cosas, ¿sí? Bases neurobiológicas acerca de esto, ¿no? El libro también va a explicar acerca de que el cerebro también se enferma, señores. Y hoy conocemos que existen estos factores genéticos, ¿verdad? Existen alteraciones en nuestros neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Esos son nuestros neurotransmisores que se alteran y estos producen también cambios en nuestra estructura cerebral y son observables ante la persona y ante nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda que Dios nos diseñó de una manera tan poderosa. Nosotros tenemos genética. ¿Y qué es la genética? Es la predisposición. La predisposición genética puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos mentales. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que heredamos, señores. Si su mamá era bipolar, usted puede heredar. Que la Biblia lo llame maldiciones generacionales, lo llamamos maldiciones generacionales. Pero hay cosas que usted va a heredar. Buenas y malas. La inteligencia se hereda. Eso se hereda, hay cosas que se heredan, pero también se heredan esa predisposición, se hereda todo lo que es la parte genética. Los neurotransmisores, desequilibrios de sustancias químicas, afectan nuestro estado de ánimo. Si usted es una persona que produce más testosterona, usted va a tener mucha fuerza, pero va a tener mucha rabia. Va a ser rabiosa. ¿Usted quiere ser una persona fuerte? Usted está pidiendo un poquito de ira. Y está bien, claro. Por eso es que los hombres son hombre que es así, ay, mi amor, ay, no, tú crees, mi amor. Ya hay, hermano, o sea, aquí falta testosterona o hay un espíritu, no sé, o qué es lo que hay. Porque no es normal, no, sí, porque es que esto es importante identificarlo, ¿verdad? Porque usted es un hombre, bueno, mi amor, yo pensando, mi amor, esto no es de testosterona. La testosterona es esa gente que tú ves que es fuerte, o sea, y hay mujeres que tienen mucha testosterona y casi que van a matar al marido. Entonces ahí no es que la tipa sea una grosera, violenta, colérica. No, es que tiene que reducir. Por eso es que es tan importante. Es tan importante. Si usted le sale mucho vello aquí, usted tiene que identificar hormonalmente qué alteración hay. Que esta clase pique y se extiende. Esta clase está para hablar de muchas cosas, pero bueno, no podemos seguir hablando de esto. Katy, aquí es la hora. Nada de disociación. Entonces, si usted tiene una baja dopamina y una baja serotonina, usted va a estar triste. Usted va a estar triste. Pero cómase un helado de chocolate. Enamórese. ¿Quiénes se han enamorado? Levante su mano, que lo estoy viendo ya en pantalla. Cuando uno está recién enamorado, señores, uno ve todo demasiado bello. Sí. ¿Se acuerdan la canción de Te pintó pajaritos en el aire? Ujú. Ese mismo, porque esos pajaritos que te pintaron en el aire, no fue que te lo pintaron, es que tú mismo te lo pintaste. Tú mismo te lo pintaste. O sea, es un tema que es una realidad. O sea, tú mismo tienes mariposas en el estómago, ves cosas que no lo hay, tú ves al hombre más bello de todo y ves todo bello, todo es bello. Todo. La gente te regaña y tú dices, ay, sí, mi amor, tranquila. Yo sé cuando mis hijos andan enamorados. Porque los regaño y parece que el regaño le pasa por encima. Y ellos, tranquila, mamá, te amo, mamá, tú eres bella. Y yo, aquí está pasando algo. Porque lo normal es que lloren, lo normal es que se duelan. Es que le duela lo que yo le digo. Mucha dopamina, exceso de dopamina de otra parte que está viniendo.
Entonces, fíjense lo importante de que nosotros estemos equilibrados en todo. ¿Qué más? Cambios cerebrales, alteraciones en la estructura y la función del cerebro que pueden influir en la aparición de síntomas. Eso también es importante. Estos cambios, si tuviste un accidente, si te caíste, te pegaste en la cabeza, si hay algunas alteraciones porque sufriste un accidente cerebrovascular X. Estrés crónico, cuando estás estresado, ¿quién está estresado feliz? Yo nunca he visto una persona estresada feliz. Cuando yo estoy estresada, yo estoy altamente iracunda. Es anormal, o sea, estoy estresado, un estrés, pero no, pero cuídate, es así. Y estamos hablando con humanos. Con humanos que trabajan su vida, claro, con humanos que trabajan su vida, con humanos que tratan de que el estrés no le altere, pero si tú estás estresado por tu parte económica, por tu actividad económica, no vas a ver la vida y vas y los hijos tuyos comen demasiado y tú ves que abren la nevera y abren la nevera y comen y tú tienes un estrés económico, tú no vas a alegrarte porque coman. Tú le vas a echar 4 gritos y le vas a decir, ciérreme esa nevera y dejen de hartar. O sea, dejen ya. Dejen la comedera. O sea, eso es nuestro estrés. Díganme ustedes que no nos produce alteración el estrés. ¿Sí o no? Mis hijos se ríen porque dicen que porque a mí estrés me ataca más en la casa. Sí, cuando están en la iglesia está muy alegre, muy sonriente. Porque el estrés te lo están generando ellos mismos. Sí. Entonces, Sí. ¿quién te genera el estrés? Tú pagas el estrés con el que te genera el estrés, pero por eso tenemos que trabajar nuestra vida. Porque que yo diga esto no significa que nos estemos dando el permiso, pero sí significa que yo lo puedo identificar. Porque cuando yo identifico, yo puedo trabajar mi vida. Cuando yo identifico que sufro de ira, yo puedo trabajar mi ira. Cuando identifico que sufro de miedos, puedo trabajar mis miedos. Respirando profundo, llevando la palabra a mi vida, todo esto. Vámonos a la lámina 7. Estamos todavía en el capítulo 2 del libro, muchachos. Ya siento qué hora es. Ajá. Ya nos vamos, ya va. Tenemos un minuto más. Trauma y salud mental. Estamos en el trauma y la salud mental, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, nosotros vamos a ver los factores de riesgo, los abusos, la violencia, la negligencia, el estrés prolongado, todo lo que lleva a todo esto, ¿no? Entonces, la espiritualidad y la salud mental como factor protector, como la fuente de esperanza, como el apoyo emocional, como un recurso terapéutico. Nosotros tenemos que trabajar, y aquí es donde voy yo, que identifiquemos entonces qué nos está generando esto, no es para justificar, ay, es que estoy estresado y se la cala, no. Estoy estresado, pero me voy a mi factor protector, me voy a mi fuente de esperanza, me voy a mi apoyo emocional, voy a buscar ayuda, tengo que hablar, necesito un terapeuta, una amiga, necesito tomarme un café con alguien, necesito salir de mi zona, tomarme algo con una persona, hablar, contarle mi situación, algo que me está angustiando, necesito hablar con mis pastores, necesito una oración. Necesito que me oren, que me ministren, porque siento esto. Esto es mi apoyo, o un recurso terapéutico, porque hay cosas que no sé manejar. No sé manejar que siempre suceda esto y yo me altere de esta manera. Entonces, esto es súper importante. Enfermedad mental y posesión demoníaca. Entonces, la enfermedad mental es un origen clínico, ¿verdad? Entonces, y la posesión demoníaca es un origen espiritual. La enfermedad mental es un tratamiento, se lleva a un tratamiento profesional y la posesión a una liberación espiritual. La enfermedad mental, ¿quién lo diagnostica? ¿Un pastor? ¿Ah? No. Doctor. Un doctor. El diagnóstico es científico, ya está diagnosticado, o sea, ya está escrito cómo es alguien que tiene tal enfermedad. Solamente que tú seas una persona tan ultra guau que tu enfermedad, tu trastorno sea único en la tierra y ahora tienen que investigar a partir de ti algo. Y el discernimiento bíblico lleva al pastor, exactamente, a un psiquiatra o todo lo que es la parte de la psique, porque recuerden que el diagnóstico de enfermedad mental también lo puede dar un psicólogo, y eso es importante, todo el que trabaje con la psique, ¿no? Y en la posesión demoníaca, el discernimiento bíblico, ¿quién lo puede dar? Un líder, una persona que tenga los elementos que habíamos visto, santidad,
el elemento exactamente, el elemento del Espíritu Santo. El elemento, son 5 elementos que tiene que tener: santidad, Espíritu Santo, exégesis. Una persona que tenga exégesis, que tenga Biblia, es una persona que puede discernir. Porque si no, se va a inventar un demonio que ni siquiera existió en la Biblia, y el que está alucinando es el que está discerniendo. Porque yo he visto pastores alucinadores. No, es que ese hermano tiene el espíritu de Machu Picchu, por ejemplo. Y ese espíritu, hermano, ¿no? Es el espíritu que nació por allá en el cerro de Perú. O sea, un cuento que se inventan y es algo antibíblico. Señores, todo está escrito. Todo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo y haciendo. Ok. Entonces, este libro insiste que existen ambas realidades, o esta clase insiste que existen ambas realidades, y no son la misma cosa. La enfermedad mental tiene una explicación clínica y la posesión tiene una explicación o una naturaleza espiritual. La enfermedad mental requiere una evaluación profesional, la posesión un discernimiento clínico. Pero en ambos casos puede existir un trabajo acompañado, un acompañamiento entre la psicología y la oveja. O sea, nosotros podemos trabajar en conjunto, porque hay cosas que se pueden trabajar en conjunto. Y aquí quiero hablar acerca del papel del pastor. El pastor no está llamado a ser el psiquiatra, pero no está llamado a ignorar la dimensión espiritual de la persona, ¿verdad? Tiene un ministerio pastoral, consiste en que tiene que discernir, que tiene que orar por la persona, que tiene que ayunar, que la persona tiene que ser aconsejada. Un pastor es aquel que tiene que entender que su amor puede llevar al paciente a un mejor estado de salud si es algo, si es algo mental, si es algo que no tiene que ver con él, pero sí se va a sentir amado. Como decía Yolanda de su sobrina, que ella no se sintió amada, ella se sintió juzgada, se sintió rechazada, se sintió usada. Entonces, un pastor ora, se deriva al psiquiatra. Cuando hay señales clínicas, recomienda la psicoterapia. Un pastor puede recomendar a un psicoterapeuta. Claro que sí, un pastor no va a perder por recomendar a un psicoterapeuta, por decirle a la persona: mira, hermano, yo creo que usted necesita trabajar esto en su vida. Pastor, Ujú. quiero compartir en 3 minutos algo que me pasó a mí en lo personal y agradezco mucho a Dios por eso, o sea, por haber tenido una persona sabia. Resulta que cuando yo estaba jovencita, 17 años, que empezaba yo a caminar más firme en las cosas de Dios, a mí empezó a pasarme algo y era que yo me ponía a orar y yo veía hombres desnudos. Y era como si yo viera, o sea, yo tenía unas imágenes fuertes, feas. Yo veía ejemplo como que Jesucristo en la cruz desnudo, cosas que tenían que ver como con lascivia. Ujú. Entonces, la primera persona que yo le comenté, o sea, yo fui amada por el Señor porque yo le comenté, digamos, a mi líder inmediato y bueno, me pusieron a ayunar y a orar porque, pues yo, imagínate, 17 años, hormonas alborotadas, entonces de una vez me dijeron que yo era con cosas de lascivia, pero yo nada que Ujú. ver porque yo, imagínense, ni un beso había dado para esa fecha. Wow. Afortunadamente, Y un beso. sí, o sea, eran épocas muy sanas y afortunadamente eh, eh, alguien que estaba cercano ahí a los líderes, eh, Marbel Bello, nunca me voy a olvidar el nombre de ella un día me llamó, o sea, a mí aparte, o sea, me llamó, Yolandita, tal, voy a tomar un café, no sé qué más, aquello, lo otro, y ella buscó la forma de que yo hablara con ella ese tema. Y Dios le mostró a ella, o sea, le mostró a Ujú. ella que a mí lo que me pasaba era que cuando yo era muy niña, 6, 7 años, a mí ya me mandaban a la calle a hacer mandados, o sea, mandados fuertes de andar a agarrar un bus
40, 50 minutos y era muy pequeña. Y en esa época, cuando yo tenía 6, 7 años, a mí me pasó que a mí Dios me salvó de muchas violaciones, porque a mí más de una vez hombres, así yo esperando el bus en la parada, así cuando apenas va a comenzar, se subían y se bajaban los pantalones y me mostraban el pene, cosas de esas, así yo las viví cuando tenía 6, 7 años. Y claro, Dios Ujú. siempre me libró, pero uno nunca habla de eso. Cuando yo llegué a los 17 años, empiezo mi vida espiritual, yo me empezó a pasar eso. Y yo le comenté a ella y ella oró por mí, me llevó a que el Señor, a que yo olvidara eso, que perdonara a esos hombres, a que yo dejara esos recuerdos en manos de Dios. Y a mí me pasó el mal. O sea, yo cuando ya volví a orar, yo ya dejé de ver como esas imágenes, de ver hombres desnudos y cosas de esas. O sea, no era un tema de liberación, Tremendo. era un tema tremendo. O sea, de verdad que sí. Claro, es tremendo y mucha gente y muchas veces entonces uno lo toma al revés. Es que es un tema definitivamente que uno tiene que tener mucha discernimiento, mucho Espíritu Santo en todo este tema y conocer herramientas. Mira, el conocer nos lleva tanto a estar en ventaja, a estar en ventaja. O sea, yo no sé por qué hay gente que dice, o pastores que le prohíben a la gente estudiar teología, o que pastores que prohíben a la gente estudiar psicología. O sea, porque tienen miedo, pero efectivamente uno, mientras más conoce, fíjate, Yolanda, te hubiesen hecho 10.000 liberaciones, te hubiesen hecho tragar aceite, o sea, ¿qué no hubiesen hecho? O sea, sí, porque eso es los errores que a veces uno comete. Entonces, errores que debemos evitar, espiritualizar toda enfermedad, lo que estamos hablando con Yolanda. No todo síntoma tiene origen espiritual. Medicalizar. O sea, toda experiencia espiritual, no toda lucha espiritual tiene un trastorno clínico. Eso es otra. O sea, no todo, hay gente que tiene una lucha espiritual y no podemos llevarlo para decir, no, él es lo que es un loco. No, tiene esquizofrenia. Y verdaderamente lo que necesita es una liberación, señores. Pero como no creemos en liberaciones, nos cuesta predicar liberaciones en la iglesia porque nos cuesta orar, porque nos cuesta liberar y reprender al diablo, porque no nos queremos meter con el diablo, porque le tenemos miedo. Es que esa es la otra, ese es el otro punto de las iglesias. Ya la iglesia ha perdido el tema de la liberación. Son pocas las iglesias, son pocas las iglesias que se habla del poder de la liberación. Pocas, porque queremos ser una iglesia chic, queremos que nadie se espeluque, queremos que todo el mundo esté bien. Y no, hermano. O sea, aquí se tiene que haber manifestaciones y tenemos que identificar cuando son espíritus y cuando son demonios. Estigmatizar también. Hay personas que llevan todo al juicio o a la burla y producen más daño. O sea, de una vez lo que hacen es colocar, ay no, déjalo quieto, que él vive con un cuento, un demonio, él vive con una locura, él vive con aquello. Yo recuerdo que yo tengo unos tíos pastores, yo tengo mis tíos, la mayoría de mis tíos son pastores, y uno de mis tíos decía, viene, yo fui a comer a comer con ellos a su casa, estaba yo de vacaciones, y mi tío dice, mira, por ahí viene un hermano que viene a comer con nosotros, pero este hermano tiene un espíritu indígena. Yo como que un espíritu indígena. Sí, bueno, él está con nosotros y de repente tú dices algo y se posesiona un espíritu en él. Y comienza a hablar y tú comienzas a hablar con el indio. Se estoy hablando de unos tíos pastores, mis tíos, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Yo estaba niña. Y yo, sí. Entonces yo, no puede ser. Y yo, "Ujú". Y bueno, yo esperando que el hermano viniera y yo con la cabeza que yo quería ver al cacique Guaycaipuro ahí o a alguien metido, pues, o sea. Y efectivamente, cuando el hermano se tocaba de un tema en específico que ya ellos los agarraban de burla, el hermano supuestamente se le manifestó algo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué ellos, si trabajan con el Señor y liberación, no pudieron liberar a este hermano? Hoy en día, yo analizando la situación del hermanito, yo puedo creer cualquier otra cosa por los comportamientos, ya hasta hoy en día, porque créanme que he analizado mucho, porque a mí me marcó esa situación. El hermano era un líder, el hermano era un hombre de Dios, pero no era eso, el hermano tenía problemas.
¿Sí me comprenden lo que les quiero decir? Sí. Entonces, ya vamos a terminar, pero la integración entre la psicología y la teología, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir respeto mutuo. O sea, yo no puedo integrar dos ejercicios si yo no respeto los ejercicios. Cada disciplina tiene un límite. Hay un trabajo interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que la psicología llega a un momento donde comienza el pastorado. Por eso es importante que tú estudies, porque cuando tú estudias de herramientas, tú sabes cómo hacer las cosas. No es que todo el mundo tiene que ser psicólogo, ni todo pastor, pero si tú tienes un psicólogo cerca de ti y tú puedes echar mano, un psiquiatra cerca de ti y puedes echar mano y en casa tienes, en casa de iglesia tienes gente profesional en la parte mental y tú puedes echar mano, bueno, gloria a Dios por eso. Y si no, puedes enviar a la persona, pero tienes que respetar. Y yo veo mucho irrespeto hacia la gente. Por ejemplo, yo he visto pastores que se levantan a predicar diciendo, bueno, porque ahorita todo el mundo, ay, todo es psicología. Yo aquí voy por encima de la psicología. Yo, mira, no hay Yo entiendo que no hay psicólogo más poderoso que Cristo. Yo entiendo que Jesús no hizo la psique. Yo entiendo, pero también entiendo que muchos de los que están ahí parados también son sendos que están tocados y están diciendo cosas desde la locura mental de ellos. ¿Sí me están comprendiendo lo que les quiero decir? Entonces hay cosas que uno no puede, yo no puedo catalogar, estigmatizar a alguien y creer que porque yo hablo de psicología en el altar, estoy siendo una pecadora, porque más bien estoy enseñando herramientas. Ahí están tocando. Debe ser la Katy que se le olvidó algo. Ah, la llave. Imagínate que se vaya con la llave. Ok, entonces, seguimos. Seguimos aquí. Entonces es importante que tener discernimiento, la evidencia científica, la dependencia del Espíritu Santo, entender todo esto. Vamos a concluir. La llave, Sol. Sí. Ay, perfecto, gracias. Conclusiones. ¿Pegado? Gracias. Después de estudiar entonces este capítulo podemos llegar a varias conclusiones. Primero, que la enfermedad mental es una realidad clínica que no debe ser estigmatizada. Segundo, que la posesión demoníaca también es una realidad bíblica, pero no debe utilizarse como una explicación automática de una conducta extraña. Tercero, que el ministerio pastoral, el liderazgo, necesita formación tanto en la parte bíblica como humana para acompañar correctamente a cada persona. Finalmente, el modelo de Cristo siempre tiene que ser la verdad, la compasión. Jesús nunca actuó desde el sensacionalismo, nunca utilizó a la gente para, ven acá, Gadareno, ven acá. Miren al Gadareno, miren lo que voy a hacer con el Gadareno, miren lo que voy a hacer con el Gadareno. Aquí está, aquí está. ¿Qué es lo que me estás diciendo tú, Gadareno? Micrófono, micrófono, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué tienes contra mí, Jesús? ¿Qué? ¿Qué tienes? Ok, ya van a ver lo que va a suceder. Si han visto este tipo de sensacionalismo en la iglesia, qué impresionante, yo. ¿Qué es lo que tiene este demonio? Vamos a escuchar este demonio. ¿Tú viniste a qué? ¿A qué viniste? A destruirlo. ¿Y por qué viniste a destruirlo? ¿Por qué? ¿Qué hizo la persona? Humillando a la persona. O sea, amas a la persona que le está haciendo liberación. ¿O te amas tanto a ti que quieres sacarle provecho a la publicidad de tu vida, a que salgan por las redes, a que la gente diga, wow, qué impresionante este tipo, cómo saca demonios? Este visto a Jesús en esta. Qué lejos estamos de la verdad bíblica, señores. Y yo creo que soy responsable de enseñar esto. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué no te grabas haciendo una liberación? ¿Por qué no grabas? ¿Por qué no grabas haciéndole una liberación a... Yo no quiero grabar al diablo, de verdad, créanme que no. O sea, no lo quiero grabar. Pero, Pastor, hermosa. dime, Eso es lo que yo estaba pensando en este mismo momento. O sea, yo digo que cuando existe ese tipo de bueno, sensacionalismo. ajá, de espectáculo, es, o sea, la persona no se está dando cuenta que a la final también está siendo usada por el enemigo, porque es el cuarto de fama del enemigo. O sea, es una forma
a veces uno de honrar o de agrandar o de darle valor a lo que no lo tiene, que son los espíritus inmundos. Ellos mismos, o sea, a través de la soberbia, digo yo, y a través de verdad darle uno el protagonismo a Dios, uno se permite hacer ese tipo de cosas que a la final no honran a Dios y están honrando más es una actitud que es del enemigo, que también está en uno, que el enemigo sabe que está y la usa para su propio beneficio. Así es. Y yo pienso, y yo creo también que ejemplo cuando este tema está súper interesante porque para mí ese versículo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Sea, yo siento que a ese versículo nosotros no le hemos sacado el jugo que tiene, Ese es mi porque, versículo bandera en mi vida. Yo creo ese es mi versículo ajá, bandera. porque cuando, ejemplo, un pastor no acepta, digamos, una rama que Dios ha creado para ayudar tanto al inconverso como al que ya ha creído, es precisamente también es una manifestación de un poquito de soberbia que puede haber en la vida de uno, porque es como no que el que no comparte su gloria con nadie es el Señor Jesucristo, y uno es el que no quiere compartir la gloria, porque la quiere es para uno, porque ni siquiera uno se la da a Dios. Yo pienso que es un síntoma de evaluar en la vida de uno para uno mirar, ejemplo, cómo está el nivel de como de soberbia en uno mismo. Así es, totalmente. Ok, criterio de discernimiento y eh, posición o patologías. En el capítulo 3 del libro, gracias Yolanda por hablar acerca de esto, pero es una realidad. En los capítulos anteriores entonces estudiamos dos realidades diferentes. Analizamos los fundamentos bíblicos de la posesión demoníaca y después estudiamos las enfermedades mentales, ¿verdad? Ahora llegamos a un punto importante, cómo distinguir una de la otra, porque cada capítulo comienza reconociendo esta distinción, ¿verdad? Cómo distinguimos una cosa de la otra, cuando hablamos no solamente hablamos de discernir, ¿qué estamos hablando? ¿Cuándo es una enfermedad que viene desde nuestra biología? Y aquí hay un desafío de discernimiento. Hay una pregunta, ¿cómo distinguir entre una posición demoníaca y una enfermedad mental? El objetivo principal. La necesidad interdisciplinaria es necesaria. Y esto significa que el discernimiento no debe quedar exclusivamente en manos del pastor, pero tampoco exclusivamente en manos del apóstol. No debe quedar en manos del pastor, pero tampoco en manos del apóstol. Fíjense que tiene que haber algo interdisciplinario. Los casos se deben tratar en diferentes disciplinas. Yo tengo que sentarme con mis líderes y hablar cómo estás observando a esta persona, qué estás haciendo. Hay casos de casos, hay casos muy sencillos que cualquiera lo observa y dice, pero hay casos que tienen que evaluarse la fe, la conducta, las emociones, las condiciones de la persona, la vida, la historia, y eso es importante entenderlo. Es importante discernir todo esto. Y en este capítulo 2 vamos a ver, y usted lo va a leer, y usted va a leer todo lo que es este discernimiento, cómo trabajar esta parte, ¿no? La teología, la psicología, la psiquiatría, el pastoreo, la familia, todo es importante. ¿Por qué? Porque en familia se observan unas cosas que no se observan en las iglesias, como le dicen los hijos a Silvia. O sea, es importante. O sea, ¿qué pasa en tu familia que no pasa en la iglesia? Y hay algunos indicadores que requieren evaluación clínica, la historia médica, los medicamentos que les dije que la gente se toma. A veces es importante qué me estoy tomando. El sueño, la persona tiene... Mire, una persona que está molesta y no duerme, está irritable porque no duerme. O sea, está irritable porque no tiene un espíritu de rabia, de ira, no está durmiendo, necesita dormir. Antecedentes familiares, consumo de sustancias, lo que les hablé acerca de esto. Lo que les hablé acerca del consumo de sustancias. Me tienen ustedes aquí. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando para acá. Indicadores. Recuerden que ustedes los sábados que tenemos clase tienen que tener mínimo 2 horas disponibles para esta clase, para que puedan entenderla y puedan, o sea, traten de siempre tener 2 horas disponibles para poder tratar de abarcar el libro. Es muy difícil abarcar el libro en 2 horas, pero lo tratamos de hacer. El libro te va a enseñar como consejero qué vas a hacer.
lo que yo le dije que uno le tiene que preguntar a la persona, ¿cuándo comenzó esto? ¿Qué sentiste? ¿Te acuerdas lo que le dije a la señora? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió antes? ¿Existe algún trauma? ¿Es una pastilla? ¿Hay una práctica ocultista? ¿Hay algo? ¿Te jugaste la ouija? ¿Qué hiciste? ¿Desde dónde vino esto? ¿Hay vínculos, espiritismo, brujerías, pactos, rituales? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene lo que tú estás sintiendo? Y eso es importante, identificarlo, porque es allí donde vamos a ver si es algo espiritual o no. Y lo que nunca debe hacerse, de nuevo, es diagnosticar apresuradamente, hacer espectáculos, ignorar la medicina que está tomando, no podemos ignorar la dimensión espiritual que está viviendo la persona, nunca lo debo de dejar de hacer. Ok, en los próximos capítulos, nos vamos al libro de nuevo, usted va a leer en los próximos capítulos, fíjense que estamos en el capítulo 3, llegamos hasta el criterio de discernimiento, posición o patología, la liberación espiritual, fundamentos y prácticas. Ahí vamos a hablar de la liberación en el capítulo 4, tiene que leerse ese capítulo que va a estar buenísimo. El capítulo 5, los casos límites y zonas grises, esto es importante, los casos límites y las zonas grises. Y el capítulo 6, errores doctrinales que no debemos cometer, señores. Les voy a pedir que trabajemos en esto en los otros capítulos. Esta tarea o la asignación va a estar potente porque quiero saber si leyeron el libro. Y para yo saber si ustedes leyeron el libro, yo necesito ver. Yo sé cuando utilizan la IA, ChatGPT, Gemini y todo lo demás. Sé cuando no, miren, no dejen que el diablo goce al lado de ustedes. No, ustedes no están engañando a nadie más, se están engañando a ustedes mismos. Esto lo está haciendo el Señor para ustedes, para que ustedes estudien. Porque el día de la liberación, usted no le va a decir a ChatGPT, ¿cómo 8 fueron demonios? No le va a decir eso. Entonces vamos a trabajar en llevar esto a nuestro corazón. Sembrarlo en nuestro corazón y sacar de ahí lo mejor para poder tener esa autoridad suficiente para este tiempo.